Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo pues la devoción a la Virgen en la época medieval. Y ayer veíamos en la página 260 el modelo escolástico racional de la devoción a la Virgen Santísima en la Europa del siglo XIII-XIV, que es la época de la escolástica. La escolástica, como hemos dicho, es el periodo histórico o la circunstancia que se dio alrededor de las universidades en la Europa central. Como decíamos ayer, la primera universidad que se fundó fue la de Bolonia, en el norte de Italia. Y después proliferaron en toda Italia, en Francia, en España. Y tenemos pues a este grupo de religiosos, frailes, que formando parte de las órdenes mendicantes, también se dedicaron a dar clases de teología en las universidades. De modo pues que el más alto representante de la teología de la época medieval acerca de la Virgen Santísima y de toda la teología es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Entonces, dice el profesor de Fiores que esta corriente de teología que se llama la escolástica se encuadra en un doble movimiento, que Dios es el primer principio, que Dios sale hacia el mundo y hacia el hombre, y los hombres por su parte retornan a Dios, que es el fin último de la vida del hombre. De modo pues que ese es el fundamento de la teología escolástica, porque al venir Cristo al mundo, cuando el Verbo se hace carne en el seno purísimo de la Virgen Santísima, se abre el espacio para considerar dentro de la teología, dentro de la fe razonada, un espacio para considerar de qué forma la Virgen Santísima forma parte de esa estructura teológica de fe que organizó de una manera tan excepcional Santo Tomás de Aquino, con ese proceso que se llamó la escolástica. Ya en la obra de Pedro Lombardo, que es un antecedente... No lo escucho, Fray. ¿Perdón? Ya. ¿Se escucha? Ahora sí, ya, gracias. Todos me escuchan. Bueno, continuamos Sí. entonces. Decíamos que Santo Tomás de Aquino es el representante más alto, más conspicuo, más elevado de esa corriente que llamamos escolástica, de la cual la devoción mariana tuvo su auge en la época medieval. Decíamos que Tomás de Aquino es el punto más alto, el punto más elevado, porque tuvo sus antecedentes, esta corriente de estudio teológica, en Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, que muere hacia el año 1160, es decir, a mitad del siglo XII. Este hombre, Pedro Lombardo, escribió una obra en 4 libros que se llamó 4 libros de las sentencias. Y esta obra de 4 libros de sentencias, iniciada por Pedro Lombardo, va a continuar con un auge mucho mayor, con los escolásticos que escribirán un manual de teología escolástica, en donde el tercer libro de la escolástica
dedica a María 10 cuestiones, 10 temas importantes que desde el punto de vista de la estructura teológica de Santo Tomás de Aquino proponen las características más importantes de la Virgen Santísima. Esas 10 cuestiones son la santificación de María, la generación del Hijo de María, la anunciación por el ángel Gabriel, la maternidad divina de María, el culto a la Madre. Y entonces, pues también trata otros temas como, por ejemplo, el matrimonio de María y de San José. Y los comentarios a que los maestros de la teología escolástica someten el texto de Pedro Lombardo. Y allí, en esos comentarios, que los maestros de la escolástica contemporáneos de Tomás de Aquino someten a examen los libri 4 de Pedro Lombardo, de cuestiones de teología estructurados por Pedro Lombardo. Los profesores de la escolástica someten a prueba esa obra inicial, precursora, y a partir de allí se estructura un tratado teológico sobre la Santísima Virgen María. Entonces hay que recordar eso, que el precursor de este tipo de devoción, de esta manera de contemplar y de venerar a la Virgen Santísima durante la Edad Media, en la corriente teológica escolástica, fue Pedro Lombardo, quien muere a la mitad del siglo XII, en el año 1160, y ello da origen a las disquisiciones teológicas más agudas, más estructuradas, más coherentes de la escolástica acerca de la Virgen Santísima. Y entonces, en estas críticas que los escolásticos hacen al documento de Pedro Lombardo, dedican un espacio de reflexión teológica sobre la Virgen Santísima. Esos comentarios que los escolásticos hacen sobre el texto de Pedro Lombardo llegan a ser tan numerosos que el texto original de Pedro Lombardo queda como consumido, como que ya no se ve tan importante el texto de Pedro Lombardo en relación con los comentarios que hacen los escolásticos acerca de la Virgen Santísima, tomando pie en esa obra de Pedro Lombardo. Y así, los comentarios de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino también elabora los comentarios sobre la teología estructurada por Pedro Lombardo en esos 4 libros de cuestiones teológicas, de sentencias acerca de la Virgen, de modo que la corriente filosófica, teológica de la escolástica lleva adelante los comentarios de Pedro sobre el texto de Pedro Lombardo y lo lleva a un extremo en donde Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, introduce los comentarios, las cuestiones relativas a Santa María de la obra de Pedro Lombardo. Allí Santo Tomás de Aquino habla en las cuestiones de la 27 a la 39, en la tercera parte de la obra de Pedro Lombardo. Y Santo Tomás de Aquino habla de la encarnación del Verbo en el seno de la Virgen, acerca de lo que se refiere a la entrada del Verbo encarnado en el mundo. Y así, la exposición de los escolásticos acerca de la obra de Pedro Lombardo se queda muy ampliada, puesto que las
sentencias que había elaborado Pedro Lombardo son comentadas por los escolásticos, en particular Santo Tomás de Aquino, y allí Santo Tomás divide las sentencias de Pedro Lombardo en 22 artículos en los que se habla directamente de la Virgen María. Vean ustedes de las cuestiones relativas a María, preparadas por Pedro Lombardo. Establece Santo Tomás de Aquino 22 artículos que se refieren a la Virgen Santísima, no ya desde la perspectiva de Pedro Lombardo, sino desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino. Y entonces, pues, la síntesis que elabora Santo Tomás de Aquino la establece dentro de su Suma Teológica, es decir, dentro de la obra más alta de teología de la época, porque así le gustó a Tomás de Aquino llamarle a su obra, Suma Teológica, es decir, la obra más alta, más elevada, más completa acerca de lo que se refiere a la fe católica, que tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con la revelación de la Sagrada Escritura, con la vida de la Iglesia, con la vida de los santos, y precisamente también Tomás de Aquino aborda las cuestiones relativas a la vida de la Virgen María. Y así el doctor Santo Tomás de Aquino hace que se perciba un equilibrio entre la metodología y la argumentación teológica en la que presenta esas cuestiones teológicas relativas a Santa María. Y desde el artículo 1 de la cuestión 27 en adelante, Santo Tomás de Aquino habla de María antes de su nacimiento y luego va confrontando cada uno de los acontecimientos de la vida de Santa María con lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia. Y allí Santo Tomás constata que nada ha sido transmitido por la Escritura canónica acerca de lo que la Virgen Santísima ha recibido de Dios. Pero dice Santo Tomás, aunque al principio afirma que nada ha sido transmitido por la Escritura canónica, sin embargo, deduce a través de la razón los principios que va a exponer respecto de Santa María, y así va comentando cada uno de los pasajes de la Escritura en donde él afirma que todas las afirmaciones, lo que se deduce de la Sagrada Escritura puede creerse de una manera racional porque derivan de la Sagrada Escritura, y que lo que se deriva de la Sagrada Escritura puede ser estudiado, analizado desde el punto de vista de la razón. Y luego, a Santa María le reconoce una dignidad infinita y le propone, habla, dice, escribe muchos elogios a Santa María. Santo Tomás de Aquino dice que la dignidad de la Virgen no puede ser otra que el honor debido a Cristo. Es decir, que en la medida en que Santo Tomás de Aquino elogia a la Virgen Santísima, en esa misma medida está resaltando, exaltando el honor debido a Cristo. Este fraile dominico de la Orden de Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, rechaza el principio medieval de la omnicontinencia, puesto que afirma que no es preciso situar en María toda ocasión de perfección, sino que es preciso concederle el uso
de los carismas que recibió del Espíritu Santo solamente en cuanto convenga a su condición. Es decir, que ese principio de la omnicontinencia significa que antes de Santo Tomás de Aquino, a la Virgen se le atribuía toda virtud, toda gracia de parte de Dios. Pero aquí dice Santo Tomás que a través de su estudio racional teológico, solamente se le puede atribuir a la Virgen Santísima los carismas en cuanto que colaboran o forman parte de su condición como Madre de Dios. Así, por ejemplo, al explicar la Inmaculada Concepción, Santo Tomás de Aquino la explica en 3 pasajes. En uno de la juventud de la Virgen Santísima, dice que, la obra de la juventud de Santo Tomás de Aquino, que se llama Comentario a los 4 libros de las sentencias, de Pedro Lombardo, que escribe Santo Tomás de Aquino en el 1254. Es decir, unos pocos años después de que muere Pedro Lombardo. Santo Tomás de Aquino dice que la doctrina acerca de la Inmaculada Concepción no se puede atribuir, no se le puede asignar, sino que la Virgen Santísima fue concebida también por haber sido concebida en un acto de amor por sus padres Santana y San Joaquín. Entonces, pues que también la Virgen recibió, como todo ser humano, la mancha de pecado original. Y luego Santo Tomás, en la obra que habla sobre el saludo del ángel a María, propone la predicación que Santo Tomás elaboró en 1273 y allí toma una postura de que se pone a favor de la Inmaculada Concepción. Vemos pues que hacia 1254 afirma que la Virgen no fue concebida sin mancha de pecado original, pero luego, 20 años después, en 1273, afirma que la Virgen sí nació inmaculada, sin mancha de pecado original. Entonces, las sentencias que elabora Santo Tomás de Aquino no podemos afirmar que sean, que tengan un solo sentido, puesto que hay que ver el momento de la evolución del pensamiento de Santo Tomás acerca de los dogmas relativos a la Virgen Santísima. Recuerden que estamos en el año 1273, cuando todavía no se proclama ni el dogma de la Inmaculada Concepción, ni el dogma de la Asunción a los cielos. Para el 1273, cuando escribe Santo Tomás su tratado de la Suma Teológica en relación con la Virgen Santísima, encontramos que ya se había proclamado el dogma de la maternidad en el Concilio de Éfeso, 435, y también ya se había proclamado el dogma de la virginidad perpetua en el Concilio de Letrán del 649. Pero cuando escribe Santo Tomás de Aquino en el 1273 en Nápoles, todavía no se afirma que la Virgen ha sido concebida sin mancha de pecado original, y tampoco se afirma todavía en ese lejano año de 1273, cuando Santo Tomás de Aquino elabora su Suma Teológica, no se ha afirmado todavía tampoco el dogma de que María ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y luego Santo Tomás de Aquino, al elaborar su teología sobre la Virgen Santísima, toma pie en algunos padres de la Iglesia algo de lo que los anteriores padres de la Iglesia habían dicho acerca de María. Por ejemplo, toma de San Juan Damasceno, de San Ambrosio,
de San Agustín, de San Jerónimo, de San Cirilo y de San Crisóstomo, que son padres de la época de oro de la patrística de los siglos 4 y 5 después de Cristo. Tomás de Aquino es muy crítico cuando habla de las verdades de la Virgen Santísima, apoyándose en lo que han dicho los padres de la Iglesia anteriores a él, y es muy crítico en el sentido de que de San Juan Crisóstomo atribuye a la Virgen que San Juan Crisóstomo exageró al hablar de la vida pública de Jesús en relación con Santa María. Es decir, que encontramos pues esta discusión hacia el siglo XIII en la escolástica acerca de qué es lo que se piensa a partir de los padres de la Iglesia del siglo III y IV, modificado o revisado o analizado desde el punto de vista del método teológico que aplica Santo Tomás de Aquino en la escolástica. Dice pues, por ejemplo, que dice Santo Tomás de Aquino que San Juan Crisóstomo exageró al hablar de la Virgen Santísima. De modo que la forma de concebir la vida de la Virgen en la época medieval se deja sentir sobre todo cuando Santo Tomás de Aquino explica la concepción virginal de Cristo en el seno purísimo de la Virgen María. Dice que las purísimas sangres de la Virgen fueron capaces de recibir en su vientre la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y también Santo Tomás de Aquino atribuye una actividad prevalente en la actividad del sexo masculino en detrimento de la actividad del sexo femenino. Esto, como lo veíamos la vez pasada, es un argumento en en toda la época de la Edad Media, donde la mujer está sometida al varón. Entonces, en la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino también se va a reflejar esa sujeción de la mujer a los varones. En este caso, la sujeción de Santa María a Jesucristo. Y así toda la naturaleza humana, por esta concepción teológica de los escolásticos, encabezados por Santo Tomás de Aquino, la naturaleza humana queda ennoblecida a causa de la importancia que tiene la concepción virginal de Cristo en el seno purísimo de la Virgen María. Pero vean que allí Tomás de Aquino atribuye la mayor importancia al hecho de que la virginidad de María se debe a la divinidad de aquel que está engendrado en el vientre purísimo de Santa María. Por eso dice el profesor de Fiores que Tomás de Aquino hace prevalecer la figura del varón, Cristo, sobre la figura de la mujer, Santa María. Y así va poco a poco Tomás de Aquino estructurando su versión teológica de la devoción, de la veneración a la Virgen Santísima en la Suma Teológica. Y dice de Fiores que Santo Tomás de Aquino no pretendió estructurar una teología completa acerca de Santa María, sino para Santo Tomás de Aquino solamente era importante desarrollar algunos aspectos que tuviesen base en la Sagrada Escritura y que en la cuestión de lo que se relaciona a la Virgen Santísima en relación con el mundo, pues había que derivarlos
esas cuestiones, esas afirmaciones, esa teología escolástica, había que derivarla de la misma Biblia. La Virgen entonces, según la teología de Santo Tomás, permanece inserta en el misterio de la encarnación de Cristo, por cuanto que la participación de María en la entrada de Cristo en el mundo es la perspectiva según la cual se deslinda, se traza, se dibuja la figura de María. De modo pues que para Santo Tomás la importancia de la Virgen María estriba en que ella fue madre de Cristo, y a partir de esa explicación Tomás de Aquino estructura la teología escolástica acerca de Santa María. Y dice de Fiores que de las reflexiones de Santo Tomás de Aquino acerca de María se deriva la imagen bíblico-eclesial que proyecta Santa María en la teología de esa época elaborada por Tomás de Aquino. Esa teología bíblico-eclesial se ve prevalentemente en los caracteres que hace resaltar Santo Tomás de Aquino acerca de Santa María. Por ejemplo, que María es la Madre de Dios. Ese es un principio que para Tomás de Aquino queda perfectamente claro y que fortalece o toma base, pone la base de esa teología escolástica en la realidad que afirma que María es Madre de Dios, que María es siempre virgen, que es llena de gracia desde el seno materno, pero no está inmune del pecado original. Vean esta idea que propone Santo Tomás acerca de la inmunidad de María respecto del pecado original desde el seno materno. Afirma pues Tomás de Aquino que María, cuando fue concebida en el seno materno de su mamá, Santana, sí siempre fue llena de gracia. Pero Tomás de Aquino no afirma que María haya sido inmaculada, sino que acepta Tomás de Aquino que María, por haber sido concebida en un acto de amor de sus papás, Santana y San Joaquín, pues ella también participaba del pecado original. Eso es lo que afirma la teología escolástica de Tomás de Aquino acerca de la Inmaculada Concepción de María, que no le atribuye la completa exención del pecado original, sino que Tomás de Aquino acepta que María también estuvo contaminada por el pecado original, si bien Tomás de Aquino acepta que María es la llena de gracia desde el seno materno, es decir, desde cuando fue concebida en el vientre de su mamá Santana. Y también dice Tomás de Aquino que a causa de la asunción de la Virgen al cielo, debe ser venerada con un culto de hiperdulía. Vean que Tomás de Aquino es el primero que introduce ese término para referirse a la calidad de la veneración que el buen cristiano debe tributarle a la Virgen Santísima, la hiperdulía. Es decir, reconocerla a ella como, sí, como una de los siervos, como uno de los miembros que están al servicio de Dios, pero que ella es la más alta realización de esa servidumbre, de ese servicio que los santos prestan a Dios. Eso es lo que significa la hiperdulía, que se pone de moda con la terminología escolástica de Santo Tomás de Aquino, y eso es lo que significa hiperdulía, que ella es la más importante de todos los siervos de Dios, y por tanto hay que venerarla con ese respeto, con esa calidad, que significa ella como la más importante, la más grande, la más alta de todos los servidores de Dios.
Así pues, la reflexión que elabora Santo Tomás de Aquino, hemos dicho que deriva de la Sagrada Escritura y pone ciertos acentos especiales, ciertos acentos en las características de María. En primer lugar, que ella es Madre de Dios. En segundo lugar, que fue elevada al cielo en cuerpo y alma. En tercer lugar, que debe ser venerada con el culto de hiperdulía. Y Santo Tomás de Aquino no habla de la maternidad virginal de María respecto de su Hijo Jesucristo. Es decir, que ella concibió a Jesús de una manera virginal, sin que interviniera varón en la concepción de Jesús, y que fue concebido en su vientre santísimo de la Virgen Santísima. El Señor Jesucristo fue concebido de manera virginal, es decir, sin intervención de varón. Eso es lo que propone Santo Tomás de Aquino en la teología escolástica. Y a diferencia de la teología anterior, de la primera etapa de la Edad Media, Santo Tomás afirma que se deseaba el consentimiento de la Virgen en la representación de toda la naturaleza humana. Es decir, que lo que dice San Pablo, la creación entera está esperando que se manifieste la realidad gloriosa de Cristo. Pues también Santo Tomás de Aquino está de acuerdo con esta idea de San Pablo, porque afirma que la naturaleza entera estaba en espera, estaba aguardando que María Santísima consintiera ante la pregunta del ángel que si quería ser madre de Dios, porque toda la naturaleza humana estaba en expectativa de esa respuesta que daría María al ángel sobre su participación en la obra de la redención como madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como ven aquí, con Santo Tomás de Aquino tenemos como un resumen de los aspectos más importantes de la vida de María, porque en eso consistió la teología escolástica iniciada y fortalecida por Santo Tomás de Aquino. Es decir, que Tomás de Aquino se fija en los acontecimientos de la Virgen que pueden fundamentarse en la Sagrada Escritura, como es su maternidad, como es su asunción al cielo, como es el hecho de que ella sea siempre virgen, como el hecho de que ella es la llena de gracia, pero no obstante pudo haber estado contaminada por el pecado original y las otras características que Santo Tomás formula respecto de la devoción a María. Dice que se le debe venerar con un culto de hiperdulía, es decir, por sobre el culto que se le otorga a los demás santos de la Iglesia Católica. Porque la humanidad entera, la naturaleza, la creación, dice Santo Tomás, se estaba esperando el consentimiento de la Virgen en el momento en que ella pudiera aceptar que sería Madre de Dios, en el momento en que el ángel Gabriel la visitó en Nazaret y le propuso el mensaje de Dios de que ella sería la madre de su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a dejarle allí. Si hay alguna pregunta, por favor me la ponen en el WhatsApp. Nos vemos el miércoles, por favor. El miércoles. El miércoles y muchas gracias. 25. Gracias, Fray. Sí. Gracias, Fray. Hasta luego.